En manos de un tribunal de arbitramiento está a decidir si Odebrecht podrá o deberá ser indemnizado por la nación por el contrato de las obras que no terminó en la Ruta del Sol 2 y que consiguió mediante un soborno. Entre los árbitros están un expresidente de las Altas Cortes y el hijo de un exministro de Justicia. Tenemos evidenciado pagos de coimas por más de 100.000 millones de pesos. Eso no tiene antecedentes en materia de corrupción. Aunque el fiscal general anunció en su momento que los sobornos que Odebrecht le habría pagado a funcionarios de dos gobiernos a cambio de que le adjudicaran la concesión de la autopista de cuarta generación de Ruta del Sol 2 ascenderían a 100.000 millones de pesos, solo se conocen algunos de los nombres de los beneficiarios de tales coimas. Con la Ruta del Sol creamos un camino hacia un futuro mejor. Los sobornados que recibieron o pidieron dinero a cambio de influir en dicha adjudicación son según la Fiscalía. Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte del gobierno Uribe, admitió haber recibido 6.5 millones de dólares del consorcio Ruta del Sol, conformado por Odebrecht, Corficolombiana y Construcciones Carlos Solarte. Otto Bula, lobista y excongresista, habría tramitado y recibido parte de un soborno de 4.6 millones de dólares y sería testigo de la repartición de otras coimas. Bernardo El Ñoño Elías, ex senador de la U, tramitador de influencias, recogió 14.000 millones de pesos según las imputaciones en su contra. Plinio Olano, ex senador de la U, recaudó 1.2 millones de dólares de acuerdo a las pruebas en poder de la Corte Suprema. Duda Mendoza, publicista brasileño, cobró a Odebrecht 1.6 millones de dólares por un contrato para impulsar la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Y Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, habría recibido 650 millones de pesos y aceptó que Odebrecht pagó $1 millón por una encuesta electoral en Panamá. Pese a estos sobornos, Odebrecht y sus socios colombianos en la concesión pretenden ser indemnizados por el país por haber suspendido el contrato en momentos en que había varias dificultades de cumplimiento del mismo. Por eso, gobierno y consorcio aceptaron convocar un tribunal de arbitramiento para dirimir las diferencias. Pero el Estado nunca se imaginó que la suma que pretende como indemnización Odebrecht y sus socios Corficolombiana y Construcciones Carlos Solarte asciende a 3.6 billones de pesos. Un primer tribunal fue conformado por los árbitros Estela Villegas de Osorio, esposa del exfiscal general Luis Camilo Osorio, William Namen, ex magistrado de la Corte Suprema, y Alier Hernández, ex consejero de Estado. Pero en febrero de 2017, ellos decidieron renunciar por considerar que el pleito para el que habían sido designados había cambiado. Pero el gobierno creyó que era una forma de demorar el proceso antes de que se decidiera si el contrato con Odebrecht se debía anular. La Superintendencia de Industria y Comercio intervino inesperadamente y decidió no anular, sino suspender dicho contrato. Con base en esta decisión, el consorcio Ruta del Sol 2 tuvo base para demandar a la nación y se conforma un segundo tribunal de arbitramiento. Noticias 1 conoció que el actual tribunal quedó conformado por Jorge Arango Mejía, ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, también por Carlos Mauricio González, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo y Transporte e hijo del ex ministro de Justicia de Andrés Pastrana, Rómulo González. No pudimos determinar el nombre del tercer árbitro. Los dineros de los colombianos están en sus manos. Y hablamos ahora del escándalo de Odebrecht y sus cifras. Odebrecht invirtió en la construcción de la Ruta del Sol, 300.000 millones de pesos en la ejecución de ese contrato, Ruta del Sol 2. Pero además de los 100.000 millones que pagó para quedarse con ese contrato, consiguió préstamos para su ejecución por 2 billones de pesos en la banca nacional. Pero ahora le reclama a la nación el pago de 3.6 billones de pesos. Y si a estos les descontamos la inversión y la utilidad neta de Odebrecht en la Ruta del Sol, terminaría siendo de esto, 1.2 billones de pesos. Y fíjense ustedes, 0 cárcel para sus directivos que organizaron esta red de sobornos. Este reclamo está apoyado en una ley que aprobaron a las carreras, la 1882 al final del año pasado, que permite que cuando un corrupto
digamos, tumba a un banquero, al final sea el Estado colombiano el que le pague a ese banquero lo que pudo haber perdido con el particular corrupto. La norma que se aprobó con validez retroactiva terminó beneficiando al consorcio Ruta del Sol 2 del consorcio Odebrecht, pues los socios de ese conglomerado, compuesto por la propia Odebrecht, Corficolombiana y Construcciones Carlos Solarte, demandó a la nación con base en las medidas cautelares que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio en febrero de 2017. La Superintendencia de Industria y Comercio decretó como medida cautelar la suspensión o cesación de los efectos de las conductas presuntamente contrarias a la libre competencia económica, desplegadas por el Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, y su exfuncionario y la concesionaria Ruta del Sol SAS. Los expertos economistas, el senador Jorge Enrique Robledo y el consultor José Roberto Acosta, analizaron el caso y tienen dudas sobre la transparencia de la reclamación. Se ganan vía sobornos un contrato en el 2010 y hoy, 2018, reclaman ante un tribunal de arbitramiento 3,6 billones de pesos. Según Acosta, con las retenciones de Odebrecht, la compañía podría saldar sus cuentas con los 7 bancos con los que adquirió créditos para supuestamente ejecutar el contrato que nunca construyó. Esos créditos ascienden a 2 billones de pesos. Si el consorcio tiene éxito en su reclamo al Estado, le quedaría un remanente a su favor de más de 1 billón de pesos. De ese 1,6 billones de pesos, usted quítele 100.000 millones que gastaron en sobornos. Ya nos queda 1,5 billones. De ese 1,5 billones, quítele 300.000 de capital propio de los señores de Odebrecht y Grupo Aval en el negocio. Es decir, que tienen pulpita una ganancia de 1,2 billones de pesos. Como se sabe, la obra que se iba a construir en el tramo Puerto Salgar-Ocaña, que ganó ese consorcio, quedó a medio hacer y no se concluyó. Y también solicitaron seguir contratando en nuestro país y declaraban ante la justicia.